Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Quería decir, uno de los primeros programas del año, pero en realidad como el año para nosotros medio que no terminó el 2024 y en el año 2025 arrancamos con un montón de trabajo, casi que tuvimos ahí un intermedio en el mes de marzo, pero quería aprovechar abril para arrancar con el diálogo con Flavia. Flavia, a mí me gustaría que te presentes, digamos, cómo te presentarías como para que nosotros podamos introducir en algo que hace mucho tiempo en Cartago queríamos hablar. Bueno, yo soy Flavia Andrea Currumil, mamá de Silvia Cabañares. ¿Quién era Silvia Cabañares? Silvia Cabañares era mi hija, que el 26 de agosto del año 23 fue asesinada en Balsa Las Perlas y bueno, su cuerpo fue encontrado ahí por una policía que andaba caminando. Y bueno, cuando yo... ¿En qué año? En el año 23. En el año 23. Sí. Cuando yo me avisan, o sea, como que no lo podía creer, era como que no quería hablar con nadie, me llamaron compañeros del partido y del Partido Obrero donde estoy, uh-huh, y compañeros del Polo, y yo como que no quería atender a nadie, no quería saber nada de nada. Lo primero que destaco en estos ya casi 2 años de lucha por el femicidio de Silvia Cabañares es la tenacidad de su mamá, de Flavia, que ha enfrentado a todo un aparato de todo el régimen político, a la justicia que no escuchó, que no atendió y que no actuó luego de algo tan contundente como que una joven llegue un día y denuncie una violación grupal, dé los nombres de los responsables, se exponga a las pericias que corresponden y le hayan dado una cámara Gesell para octubre, cuando nunca pudo llegar Silvia Cabañares porque el 26 de agosto la matan. Entonces, esta es la historia de una mujer pobre al que un Estado que protege el delito organizado, del cual es parte. Yo me atrevo a decir que en esta historia eso existe, porque no es solamente el planteo de un Estado ineficiente, uno podría decir, ¿no? Lento, una justicia que no actuó porque no sabe o no le importa. No, acá a la justicia le importó no actuar. Le importó liberar la zona para sacarse de encima la prueba más importante de lo que estaba pasando, que era la propia Silvia Cabañares. Entonces acá hay una complicidad en la impunidad de los responsables de su femicidio. Y la lucha, por eso decía, la lucha que hemos dado tenaz y Flavia, su mamá al frente, ha logrado la primera etapa de esta cruzada, que es llegar a todos los responsables, a los materiales y a los políticos, porque Silvia Cabañares debería estar viva, debería haber llegado a esa cámara Gesell, deberían haberse sentado en el banquillo de los acusados, los responsables de su violación, y hoy no estaríamos lamentando semejante situación irreversible, que es que tenemos una mujer muerta más en esta provincia. Como que me había cerrado, porque la verdad que fue como... No, era de no creerlo, porque no podía creerlo. O sea, estuve un día así como que no me quise comunicar con nadie. Y bueno, hasta el otro día que... Bueno, sí, ¿cuántos años tenía Silvia? Silvia tenía 27 años, sí. Uh-huh. No me acuerdo muy bien porque tengo 3 chicas. Con los cumpleaños y media. ¿Cómo nos contarías qué fue lo que sucedió en términos... ¿Por qué hay 2 causas? ¿Por qué se dice que hay una parte que está en Río Negro y otra en Neuquén? Y hay 2 causas, una por el abuso y otra por el femicidio, porque mi hija el 15 de mayo de ese mismo año, del 2023, fue abusada por varias personas. Esa denuncia había quedado como archivada, digamos, y el fiscal que la lleva... ¿Ese mismo año? Sí, exactamente, ese mismo año. O sea, esa denuncia que mi hija hizo, que ni siquiera la hizo en la comisaría 19, que es la que corresponde del barrio. ¿Qué barrio? Confluencia de Neuquén.
Yo para ubicarnos, sí. Balsa Las Perlas está en Río Negro, digamos, está pegado a Neuquén, pero digamos no responde a Neuquén. No, porque le corresponde a Río Negro. A Río Negro. Y la denuncia de el abuso ella la hace acá en Neuquén, porque ella vivía acá en Neuquén, o sea, vivía acá en Heller. Ella hizo la denuncia de ese abuso que ella sufrió ese día. La invitaron a comer a un asado y bueno, ahí fue abusada por varios, todavía no se saben porque en su cuerpo sale más ADN, digamos, de otras personas, solo hay presos 4 personas. Y por eso hay 2 causas, porque ella primero fue abusada sexualmente, brutalmente, aberrante, de cosas que le hicieron, que ella nunca se pudo recuperar de eso. Eso es en junio. El 15 de mayo. De mayo. Sí. Del 2023. Sí. El 15 de mayo del 23. Y bueno, ella hizo la denuncia y bueno, le dieron una cámara Gesell para el 15 de octubre. Cuando ella hizo la denuncia en mayo. Hizo todo lo que corresponde a una denuncia, o sea... Sí, es una atrocidad, sí, digamos. O sea, es como que la archivaron, o sea, estaba a cargo fiscal Isla, y es como que era una piba más que habían violado, que listo, la dejamos ahí, que quede ahí, total nadie va a decir nada. Mi hija estaba re mal, entraba y salía del hospital por ese tema, porque la vida de ella fue un trauma desde entonces. El caso de Silvia Cabañares es un caso para nosotros emblemático, porque da muestras del funcionamiento del Estado, de la justicia, ¿no? de muchas mujeres que padecen violencia. Silvia Cabañares, bueno, como ya saben, es hija de Flavia Currumil, una compañera del Polo Obrero, que se acerca a nosotros porque justamente su hija había sido asesinada. El 26 de agosto fue encontrada en Balsa Las Perlas, en Río Negro. Hoy estamos transitando ya el juicio y estamos, bueno, movilizándonos y organizándonos para que se encuentren todos los culpables de ese femicidio. Pero antes de llegar al femicidio, Silvia Cabañares fue abusada en mayo, un abuso grupal, justamente cuando el abogado César y Flavia van a hacer la denuncia y empezar a investigar sobre el tema del femicidio, se enteran de este abuso que había sido denunciado por Silvia en mayo. Lo había denunciado en la Fiscalía de Neuquén, porque ocurrió acá en Neuquén ese abuso. Estaba a cargo el doctor Islas, y como Silvia era una paciente de salud mental, una hija de una familia de barrio, consideró que había que hacer la entrevista en una cámara Gesell, y esa cámara Gesell se puso en el mes de octubre. En mayo era el mes que había denunciado Silvia. Silvia, para hacer esa denuncia después del abuso, tuvo que irse a otra comisaría, no a la comisaría del barrio, la 19, porque ella ya tenía experiencias ahí en esa comisaría y no le iban a tomar la denuncia. Y bueno, pasó esto del femicidio, o sea, a mi hija el 26 de agosto, la encuentran muerta en Balsa Las Perlas, que le corresponde a Río Negro, esa parte. Y bueno, nosotros... Ahí empieza todo esto que nosotros queremos. Yo la verdad que admiro tu seriedad, ¿no? Para hablar de algo tan escabroso. Quisiera que me cuentes por qué no hace la denuncia, qué es lo que ustedes saben, por qué ella no hace la denuncia, me estabas diciendo, en esa comisaría que correspondía, que era la 19 de ella Barrio Confluencia. No hace la denuncia ahí. No, porque en esa comisaría 19 hay muchos policías corruptos, mucha gente que está con los partidos políticos, ponele del MPN, que hacen miles de cosas, y los policías como que vos vas,
por ejemplo, a mí me ha pasado que yo más de una vez quise hacer una denuncia porque también sufrí violencia de género y bueno, cuando me iba a tomar una denuncia no me la tomaban, me decían anda a tu casa, que esto son cosas que pasan en las parejas y qué sé yo. Porque ellos son todos unos corruptos, ellos protegían a esta gente, ellos son como que ellos ahí en esa comisaría no tienen una mancha, digamos, no tienen ninguna denuncia cuando todo el mundo ahí en ese barrio, en esos lugares, son muy conocidos, o sea. ¿Sabés que hay un hecho, no sé si un hilo conductor, pero es muy impactante, que nosotros vamos haciendo entrevistas y tratando de documentar lo de Luciana Muñoz, sí. Bueno, con un montón de casos más también de violencia, cosas que van sucediendo en el oeste, y siempre el problema son las comisarías. Sí, exactamente, porque la comisaría es como que en vez de cuidarte te cagan la vida. O sea, no te cuidan, o sea, más yo te puedo decir, nosotros cuando pasó esto de mi hija, nos pusieron custodia, digamos. ¿Vos vivís en Confluencia? No, yo ahora no vivo, me tuve que ir de Confluencia, porque claro, por amenaza, que no podía salir tranquila de mi casa, no estaba tranquila porque más de una vez me quisieron tirar una moto encima, gritándome cosas y ya vivía con miedo, yo no podía seguir ahí, así que me tuve que ir. ¿Eso es después de la denuncia del femicidio? Después de la denuncia del femicidio, después que saltó del abuso lo de mi hija, que esto saltó cuando se metió nuestro abogado, el abogado César Alfaro, que saltó ahí, y al otro día de que César se presentó como abogado, ya habían detenido de esa denuncia del abuso, cuando antes nunca hicieron nada. Claro, meses cajoneados. Meses, o sea, guardado, y de pronto apareció eso, que mi hija había sido abusada. O sea, ahí obviamente que hay impunidad. O sea, no tiene un justificativo eso de decir, bueno, por más que ellos decían que estaban con el tema del jardín ese que habían abusado varios niños, que por eso se había atrasado, pero para mí toda excusa, porque era grave lo que le había pasado a mi hija. Mi hija hizo una denuncia, la tuvo que sostener, siendo amenazada, no la cuidaron jamás le pusieron una custodia, jamás. Ella decía que la iban a matar, pero la policía no hizo nada, ni el fiscal, ni un juez, nadie hizo nada. Silvia, cuando hace la denuncia, dice me van a matar. Sí, más en el hospital, ella lo vivía diciendo, en todos lados, me van a matar, mamá, me van a matar. Y yo le digo, pero Silvia, no salga de tu casa, pero mamá, me van a matar, yo no quiero estar en mi casa porque ellos saben dónde yo vivo. O sea, pero para ellos era una chica más, que capaz que con su problema, porque ella tenía sus problemas de salud. Sí, que aparte pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, nadie tiene derecho a matarte, ni a violarte, ni nada, digamos, porque la verdad que lo que ella pasó y después que la maten por seguir con una denuncia, o sea, porque ellos lo que querían que retirara la denuncia, Silvia, o sea, ellos querían eso. Cuando decís ellos, ¿hablás de la comisaría, hablás de los abusadores? ¿De quién hablas? De los abusadores y de otra gente que está metida atrás también. Lo que pasa que el marco es que la comisaría no hacía nada. Claro, ¿no? La comisaría nunca quiso colaborar con la investigación, jamás. O sea, hasta que hubo una orden, se tuvieron que juntar los dos ministros de seguridad de Río Negro con la de Neuquén como para que colaboren un poco con la justicia para aclarar el femicidio de mi hija. Porque acá, mi hija vivía acá en Neuquén, no vivía en Río Negro. Y entonces sí o sí, que se hagan cargo que acá en Neuquén está los responsables que mataron a mi hija. O sea, y bueno, y estamos en esa lucha de que... ahí hago un punto. Eso pasa entonces en mayo, ¿me decís? En mayo, sí, el 15 de mayo. Y ella luego es víctima en agosto. La matan. La matan, sí. Y ahí aparece que ella había denunciado. Claro, ahí en esa aparece cuando se mete nuestro abogado en la causa del femicidio. Se mete, o sea, salta la causa del abuso sexual de mi hija, o sea, porque anteriormente nunca hicieron nada, ni investigaron nada, todo estaba archivado, digamos. Eso es todo en el 2023, sí. ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo sigue? Ustedes, cuando empiezan la campaña de visibilización contra la impunidad, ¿cuál es el marco que van teniendo para denunciar esto? ¿Es contra Río Negro, contra Neuquén, contra alguna comisaría, la acción? ¿Cómo lo van encarando? Y contra Neuquén, más que nada, porque
Acá Neuquén tiene mucho que ver, o sea, Neuquén, la provincia, en decir, o sea... Sí, sí, se entiende, el sí, poder tendría que estar claro, acá. exactamente, o sea, ellos deberían de hacerse cargo porque ella vivía acá, su vida estaba acá en Neuquén, no estaba en Río Negro, eso fue como, lo que hicieron como para desviar las causas más que nada, porque ella vivía acá, su vida siempre la hizo acá en Neuquén, digamos, no... Hay que reconocer otra cuestión. Silvia fue muy valiente, porque si había una mujer absolutamente vulnerable, era Silvia Cabañares. Una joven asistida en salud mental de la provincia de Neuquén, del hospital público, pobre, con madre, con un hijo que tenía que enfrentar la vida con tantas dificultades. Y esta situación, sola en el mundo, y se animó a golpear la puerta. Ni en la Fiscalía, ni el Ministerio Público Fiscal de la calle Leluar y Entre Ríos, ni en las comisarías le quisieron tomar la denuncia. Lo hizo varias veces. Ella avisó en el grupo de salud mental que la atendía, pero ellos han sido testigos importantes en la causa 1, sobre las cuestiones que Silvia planteó en los grupos en los que ella asistía. Entonces, ella lo dijo, ella habló, ella no se cayó, hizo todo lo que le piden a una mujer víctima de violencia que tiene que hacer. Pero el Estado es responsable de haberla dejado tirada. Tengo una pregunta técnica, ¿por qué no le toman la denuncia? Nunca lo vamos a saber, no vamos a saber la respuesta que en ese momento le dio el policía que la atendió en la comisaría o en la Fiscalía. Sí sabemos las motivaciones políticas de por qué no le tomaron la denuncia. No le tomaron la denuncia porque Silvia volvía a llamar la atención de que su vida corría peligro. Silvia intentó muchas veces evitar el femicidio, porque sabía que eso estaba por ocurrir y decía, me van a matar. Las amenazas eran concretas. Le habían sacado su celular, no tenía ninguna comunicación. Entonces, si no te toman la denuncia una y otra, ¿sabes la cantidad de Silvia Cabañares que hay en este momento, en esta provincia, intentando denunciar y no les toman las denuncias? ¿Cómo llegás al juicio? Digamos, ¿cómo logran arrinconar a estos tipos y los sientan en el banquillo? ¿Cuántos son? Y eran 5 que estaban en el banquillo y, como decís, y... Eso era todo el marco que había de denuncia en el Ciudad Judicial, ¿verdad? Sí, porque ella había denunciado con nombre, o sea, algunos con nombre y otros con apodo. Y bueno, ellos dijeron ahí, el fiscal dijo que ellos no podían detener a personas con apodo, los mismos policías también decían eso, que... Como si no supieran de quién hablaba. Vos preguntás en Confluencia, ¿quién es Chino? Claro. Todo el mundo lo conoce al Chino, a quien todas estas porquerías que están ahora presos, o sea... No eran santos ni eran desconocidos en ese lugar. O sea, eran muy conocidos y la gente le tenía miedo. O sea, era como un aguantadero lo que tenían. Eso es lo que el abogado logra a través de la denuncia rastrear a estos tipos, ¿no? Pues yo me preguntaba cómo los ubicaron. La policía llega a decir que por el apodo no los conocía. Sí, la policía decía que ellos por apodo no podían detener a nadie, que no los conocían, que tenían que investigar. O sea, se llevaron mayo, junio, julio, agosto, 3 meses para identificar a estas personas. Cuando vos le preguntabas al vecino, ¿vos conocés al Chino? Sí, el Chino vive acá, O sea, no había mucho para... ¿Ese juicio cuánto duró? Y ese juicio duró como 12 días. 12 días. 2 semanas y un poquito más porque se extendió por ciertas cosas. Ajá, y ahí logran la condena. Sí, la condena que todavía ellos la están peleando como para salir, pero yo creo que pronto ya va a ser una condena firme. Ah, todavía no está firme no. La condena, pero ellos están detenidos, ¿sí? Sí, ellos siguen detenidos, o sea, ellos siguen, o sea, van a seguir ahí, creo yo, porque la justicia... ya tiene que hacer justicia con estas personas, no creo que vayan a quedar en libertad, porque yo no sé. ¿Y el tema del femicidio, cómo llegamos ahí? Y el tema del femicidio... lo que se pueda contar, ¿no? Porque uno está hablando como si estuviéramos hablando de otra cosa, pero estamos hablando de tu hija. Lo que nos puedas contar, porque del femicidio no hay nada resuelto, ¿o me equivoco?
pero bueno, o sea, son cosas que uno por ahí no puede hablar ni decir, Claro. o sea, porque entorpece lo que han investigado, pero sí está avanzando, pero bueno, es como que todo va lerdo. ¿Eso qué sería? ¿Otro juicio más? Eso sería un juicio más en Río Negro, Cipolletti, o sea, eso lo hacen allá, lo harían allá el juicio, porque como Balsa Las Perlas le corresponde a Río Negro, entonces nada que ver con Neuquén. Silvia aparece en Balsa Las Perlas. Balsa Las Perlas, sí. Eso es, siempre es importante destacar las fechas para que veamos lo pantagruélico y violento que es para las familias que siga pasando tanto tiempo, ¿no? Nosotros venimos a trabajar con el caso de Toño Uriarte 18 años. Sí. Imagínate, Sí, y la policía seguía en el nivel de participación del Poder Judicial, o sea, es todo un entramado. Acá la policía, tanto el gobierno, la policía son cómplices de todo esto. Ellos tapan muchas cosas porque... Cada vez que lo escucho a Jerez o a los fiscales que hablan con tanta seriedad, es toda una bomba de humo. Mira, ahora la legislatura acaba de aprobar que haya un teléfono anónimo donde la gente pueda hacer denuncias. Yo te puedo asegurar que la gente sabe todos los kioscos que venden droga en el barrio. Uh-huh. Y la gente lo sabe, y lo sabe también la policía. No necesitas un teléfono anónimo que va a servir para decir si yo te tengo bronca o el mismo Estado, el mismo gobierno, como hace su política de persecución a las organizaciones. Claro, el 0800. ¿Cómo hizo el 134? ¿Para qué puso el 134 Bullrich? Lo puso para eso, para que vos denuncies si te extorsionan por ir a movilizar. Y eso llama a cualquiera, como es anónimo. Yo digo que vos me extorsionaste. En este va a ser lo mismo. Yo digo que vos tenés falopa, o que tenés, no sé, plantas para el cannabis, no sé, puedo decir cualquier cosa, la policía va a ir. La policía sabe exactamente, no necesitan ningún teléfono. El único tema es que, lógicamente, bueno, deberían salirse de ese lugar represivo y de control, ¿no?, de la población. Finalmente terminan siendo dispositivos para controlar aquellos que es incontrolable, cuando los barrios se organizan, cuando las mujeres se organizan. Bueno, es eso. Entonces, un Estado que necesita mantener un control a como dé lugar, y una persecución y una criminalización a los sectores que más están padeciendo, porque saben de que son los sectores que se van a tener que organizar y van a tener que salir a reclamar justicia para sí y para otros. Acá, por ejemplo, está mucho lo que es la droga, los narcos metidos, o sea, ellos protegen a ellos, o sea, ellos protegen a los delincuentes, o sea, uno tiene que cambiar la vida a veces porque te pasan cosas. A mí me mataron a mi hija, ya no voy a poder volver el tiempo atrás, pero yo ya mi vida no es la misma, no, me tuve que ir de mi casa. Uno se hace la fuerte, pero por ahí es como que andás con miedo porque no sabes con quién te vas a encontrar realmente, porque la verdad que he andado en muchos lugares alquilando, y la verdad que recién ahora tengo un poco de estabilidad en el tema del alquiler, digamos, pero yo teniendo mi casa propia tengo que andar alquilando, o sea, no tengo seguridad, o sea, me preocupa mi seguridad, la de mi hijo, porque obviamente... Sí, la familia también. O sea, la familia, porque a mí me amenazaron con hacerle cosas a mi hijo, ¿me entendés? A un adolescente que yo tengo, y eso fue lo que más me preocupó, y dije, no, yo me voy de acá. Aparte me venían pasando cosas y yo digo, no me voy a quedar acá, que pase otra cosa. Y por eso me fui, de Confluencia me fui, porque todo está ahí, o sea, todo lo que es el femicidio, todo lo que es el abuso, todo eso. El nexo es Confluencia. Claro, el nexo es Confluencia, todo está ahí, ¿entendés? Como que todo está vinculado a eso, no es que no tenga nada que ver la policía, todo ahí. Entonces eso nos hace pensar que Río Negro va
estirarlo, porque como decía, bueno, ¿cómo me meto en confluencia? Y ya tiene otra excusa para... Sí, es también lo que me preocupa, viste, que la policía de Cipolletti, como los que investigan, digamos, es como que va todo muy lerdo, o sea... lo poco que me han dicho, sí, ya lo tenemos, que acá, que allá, que tenés paciencia, que esto, que lo otro, pero bueno, ya hace 1 año y medio que mi hija ya no está, o sea, ya deberían de tener a alguien, ellos dicen que lo tienen, pero que no pueden ir y detenerlo, así por así, o sea, tienen que estar muy seguros. Estas personas que están detenidas y condenadas, ¿no estarían vinculadas o ustedes qué saben? O sea, ¿ellos brindaron alguna información o sigue todo en un proceso sumario? Al final del juicio, que fue la última audiencia que yo estuve, ellos sí largaron que ellos sí sabían quién había matado a Silvia, que eran policía, que esto, que el otro. Dijeron un montón de cosas, que los fiscales se juntaban a tomar ahí con ellos, hablaron, no sé si será verdad o no, pero bueno, obviamente que ellos están involucrados con esta gente, con la policía, con gente del partido en el MPN, o sea, con los narcos, o sea, acá están todos mezclados, o sea, acá están todos vinculados. Ellos deberían tener un indicio. Claro, o sea, obviamente que ellos saben. O sea, claro. Y por ejemplo en el ADN del cuerpo, en el cuerpo de Silvia encontraron muchos ADNs, ¿entendés? Y solamente hay presos 4. Y los demás, o sea que se hizo una justicia media. Porque si acá se tuviera que hacer justicia, tendrían que investigar de quién es el ADN. Uno de los detenidos decía, ¿por qué no investigan los otros ADN? Uno de los mismos detenidos les dijo al fiscal, ¿por qué no investigan los otros ADN que están en el cuerpo de Silvia? O sea, que ahí van a sacar quién también más estuvo, que no fueron los únicos que estuvieron ahí, en esa violación que tuvo mi hija. Entonces, como que acá... Ahí está la clave del femicidio. Claro, ahí está la clave del femicidio, o sea, exactamente, ahí está la clave. O sea, acá no hay mucha vuelta que darle, solamente que ellos para mí que ellos están dándole la vuelta a todo, como para que esto se alargue más, que uno se canse, porque la verdad que yo cuando empecé, la verdad que fue difícil para mí ponerme enfrente y luchar para que se haga justicia, porque la verdad que tenía como un poco de inseguridad, de miedo, qué sé yo, pensaba en mi familia, pero sí, la verdad que si no se hacía justicia, por lo menos hasta ahora se ha hecho a medias, pero bueno, que a veces en la justicia no podés confiar mucho ni podés pedir demasiado, porque apresan a algunos y otros quedan libres. Hay como vasos comunicantes. Uno es que le terminás teniendo más miedo a la policía. Y sí, porque ¿qué seguridad te puede dar la policía si te tenés que ir de tu casa? Me estaban cuidando en mi casa cuando me espiaban o me escuchaban qué es lo que yo hablaba. Con el plenario de trabajadoras tenemos una larga experiencia, décadas de estar al pie del cañón frente a todas estas causas que no quisiéramos nunca tener que tomar en nuestras manos, porque decimos ni una menos, ¿verdad? Pero de todas, de decenas de causas que hemos acompañado y que personalmente me ha tocado, hay causas que llegaron a la verdad, que llegaron a los juicios, que se llegó a las condenas. Hay causas en donde nunca se ha llegado a las condenas porque los femicidas se suicidan, por ejemplo, pero hay todo un entramado que nunca se desarma. Entonces, se suicidó el femicida y se terminó, caso cerrado. Y hay casos en donde las familias, después de un tiempo, sí se agotan. Pero yo me doy cuenta que la diferencia es cuando una familia está rodeada de organizaciones o forma parte de organizaciones. Flavia Currumil, la mamá de Silvia Cabañares, es militante del Polo Obrero, está en el plenario de trabajadoras, es una militante revolucionaria del Partido Obrero. La verdad que eso es una condición distinta. O estar acompañado de organizaciones o ser parte de ellas. Pero el aislamiento hace que el Estado intente o cooptarte o desviarte. A Flavia, siendo militante, le pasó. Yo fui testigo en las oficinas de la Fiscalía, estaba el abogado de Flavia,
cuando los equipos de fiscalía intentaban separar a Flavia de nosotros y la llevaron a una oficina para decirle no marchas, no lío, no esto, no sé si sabían o no sabían, fue una torpeza que los expuso enormemente. Fíjate la desesperación, fíjate lo que debe haber detrás de la causa de Silvia Cabañares, mucho más grande de lo que yo estoy dimensionando, para que de esa manera expuesta de la justicia neuquina intenten que Flavia se separe de su propia organización, porque bueno, la quieren llevar al callejón sin salida y después todo puede quedar en el marco de la resignación. Y nosotros no nos vamos a resignar. En el caso de Silvia Cabañares vamos a ir al fondo y vamos a llevar al banquillo de los acusados a los responsables políticos de haber expuesto, de haber sido parte de los femicidas de Silvia. Porque el Estado es femicida, queda absolutamente claro acá cuando una mujer denuncia, cuando una mujer está desprotegida y cuando sin embargo no hace absolutamente nada. Si Silvia Cabañares hubiese sido la hija de un funcionario de esta provincia, las cosas hubiesen sido completamente diferentes. ¿Entendés? Ellos mismos metieron a la policía que me cuidaran. Ahí, de custodia, de consigna, estuve como un año. Pero ¿En tu casa? En mi casa. Llegó el momento que porque no había móvil tenían que dormir dentro de mi casa, quedarse dentro de mi casa. O sea, tenía la policía dentro. O sea, ya no era vida eso, no. Era como que me sentía vigilada todo el tiempo, no podías ni hablar, o sea. Y el fiscal por ahí, ellos se iban. Un día, te cuento, hubo un tiroteo en la esquina de mi casa. Se armó un lío de tiros, iban y venían los tiros. ¿Y qué hace la policía que estaba en mi casa? Se fue. Liberan la zona. Se fueron. No es que se quedaron a cuidarnos, se fueron, liberaron la zona y yo llamo al fiscal Isla y le digo, ¿sabes qué? La consigna se fue. Me dice, ay, ya te la mando. A los 10 minutos la mandaba, o sea, como que era una tomada de pelo. Para mí como que liberaban la zona como para que te pase cualquier cosa. Claro, porque ¿para qué? El otro vaso comunicante que encuentro es buscar el cansancio de las familias, que en algún momento la familia diga, bueno, mirá, no damos más con sí, la verdad que pasa el costo psicológico, sí, económico, el dolor en el alma, y después esto de que se repite en los casos que estamos trabajando, sí, es ensuciar a la víctima. Exactamente, terminan ensuciando a la víctima como para ellos justificar algo que no es justificable para mí, o sea. Y entonces para nosotros es o sea, si tenés la plata lo haces, si no, cerrás los ojos y que las pericias oficiales den su veredicto, pero si las pericias oficiales son igual que el fiscal que no hizo nada por la víctima, te imaginás que toda la trama va a estar acomodada en función de la impunidad de los responsables políticos. En el caso de Silvia, ella da hasta los nombres. Ella da los nombres, llega al lugar, ella denuncia al día siguiente de la violación, va al hospital, se somete a las pericias porque ella necesita, aparte tiene miedo, intenta denunciar nuevamente porque Silvia recibió amenazas de muerte por haber denunciado. Y después el gobierno, los ministerios de las chetas, de los ministerios de mujeres dicen denunciá, como si el problema fuese que una no denuncia, pero cuando vos denuncias, después viene un boomerang. Por eso que vos decías del miedo de las familias, ¿no es cierto? La denuncia ante la mafia, ante algo tan horrible como que tu vida corra peligro, si no son tomadas, o si no son tomadas las nuevas denuncias, si no sos protegida, no solamente con un rondín que aparece de vez en cuando, sino con las medidas que corresponden, en realidad es una zona liberada para que se ejecute, insisto, la prueba más importante de todas. Y acá nada de eso ocurrió. La verdad que ha sido una lucha bastante difícil. He tenido el apoyo del principio con movilizaciones, con compañeros que me han acompañado siempre. Se ha podido lograr que nos escuchen, porque la verdad que yo cuando empecé con el tema del femicidio de mi hija, y teníamos una audiencia y el fiscal Isla, ese día que yo llegué antes que mi abogado, quería que pasara a toda costa, que insistía, yo le digo, no, tengo que esperar al abogado.
Y él me decía, no, pero queremos hablar 5 minutos con vos. Después vino la del centro de atención a la víctima, pasó un ratito, que esto, que lo otro. Yo le digo, no, que bueno, la cosa que ahí, bueno, entre esos, bueno, fui y me dijeron, vos no necesitas andar movilizando para que se haga justicia. La justicia se va a hacer igual. Ah, en vez de darte contención, claro, te daban órdenes. Claro, yo no necesitaba movilizar ni necesitaba llevar gente para que se hiciera justicia o para que me escucharan. O sea, yo lo que no necesitaba pagar un abogado, que el Estado me podía dar uno y ellos mismos me iban a dar uno. O sea, hasta un nombre de un abogado. Y yo le digo, no necesito eso. Le digo, yo ya estoy, yo no voy a dejar de movilizar porque yo lo que quiero es que se haga justicia. Y él me decía, justicia se va a hacer igual. Te lo prometo, me decía, confía en mí. Justicia se va a hacer. O sea, el problema era desactivar al polo obrero, a tus compañeros. El tema era que yo no tenía que movilizar, yo no tenía que hacer ruido, digamos. Claro. O sea, que me quede tranquila, que las cosas se iban a solucionar, que íbamos a llegar al momento que íbamos a tener justicia con lo que le estaba pasando, con lo que le pasó a mi hija. Y yo en ningún momento quiso, o sea, porque yo dije, no, yo no voy a creer en ello porque no creo en la justicia, no creo en la policía, no creo en el... La verdad que el Estado acá siempre nos dejó estirados, así que la verdad que no... Yo responsabilizo al Estado de que no estuvo cuando tuvo que estar. Uh-huh. Porque mi hija podría estar viva si ellos hubiesen hecho algo en su momento. O sea, no después que a mi hija la asesinan, ahí es como que se preocupan en... A mí, por ejemplo, fue hasta la ministra de Mujeres a mi casa cuando estuvimos ahí en la casa de gobierno un día esperando que nos atiendan. O sea, llegó como si nada, entró como Pancha en su casa, digamos, como que ni golpeó las manos. Te iba a preguntar eso, con Rosa estamos hablando. La que estaba anterior. Ah, no. No, yo no me acuerdo porque yo con los nombres, pero... Estaba con Gutiérrez, ¿no? Ferrareso. Y te iba a preguntar, a nivel gobierno, ¿hubo alguna apoyatura, acercarse, brindar algún servicio, no sé, contención psicológica, ayuda material, compensar en algo? No, ayuda material nunca la pedí, nunca me interesó pedir una ayuda material, sí pedía que por ahí me ayudasen. No, me refiero la reformulo la pregunta para que no se malentienda. Si tenés que mudarte, tenés que cambiar toda tu vida, si tenés una facilidad, aunque sea pues sos una víctima de un abandono, nada. Sí, sí, el centro de atención a la víctima sí me ayuda en ese sentido, uh-huh. Pero no al 100%, digamos, o sea, una parte, digamos, que es muy chica y bueno, es como que no, la otra parte la tenés que poner vos, pero bueno, o por ahí te quieren mandar a lugares que decís vos, están todos locos, o sea, vengo saliendo de algo y quieren meter a otro lugar, como que tu vida no cuenta, tu vida no vale, o sea... tenés que agradecer lo que te dan. Claro, yo tengo que vivirla peleando como para, decir no peleando, sino estando como para seguir manteniendo mi vida, o sea, me está costando un montón porque yo trabajo todos los días, como tiene que ser obviamente, siempre laburé toda mi vida, pero con el caso de mi hija llegó el momento que yo no tuve laburo, claro, me quedé, o sea, mi vida se vino abajo, en todos sentidos se vino abajo mi vida y es como que tuve que empezar de cero y tuve que poner fuerza, no podía sentirme, o sea, era como que no... Mi vida era como que estaba en el aire, ya era como que hago ahora, qué voy a hacer mañana. La verdad que me costó un montón asumir muchas cosas, muchos cambios. Y en tan poco tiempo, ¿no? En tan poco tiempo, o sea, era una locura, o sea, a mí se me hizo muy, 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 muy difícil porque me encontraba a veces como que muchas cosas habían terminado para mí, para mi familia, o sea, por ahí pensaba todo el sufrimiento que tuvo Silvia, todo lo que ella pasó en ese momento, o sea,
cuando la asesinaron, su sufrimiento y todas esas cosas, como que te marcan toda la vida. Es como que no, eso no se va nunca, o sea, y es como que la verdad no hay una empatía por parte de estos funcionarios claro, respecto a eso. es como que ellos creen que es una más que mataron, como que no cuenta el dolor de la gente, de las familias, o sea, no cuenta eso, para ellos no cuenta eso, eso lo que tienen que hacer es buscar a la gente, a esta gente que mataron a mi hija, hacerse cargo, que se haga cargo el Estado, que se haga cargo acá en Neuquén, porque estos son de acá de Neuquén, mi hija vivía acá en Neuquén, o sea, ¿por qué le tiran la pelota a Cipolletti? O sea, ¿por qué? Porque va a demorar más en haber justicia, va a demorar más un juicio, va a demorar todo más, o sea, va a ser alguna locura, o sea, yo estoy esperando que salga ese juicio, yo estoy esperando que ver a esa gente frente mío y bueno, la verdad que tengo mucha bronca a veces porque la verdad que no, hay días que no es como que yo todavía no he hecho ese duelo en mi vida porque no he parado nunca de estar o de pedir justicia. Hay vasos comunicantes cuando hablamos de Luciana Muñoz, ¿no? Hablamos de los hechos más recientes, aparece la policía como un factor de vinculación al delito organizado y por otro lado el miedo propio de las familias, no ya de denunciar el hecho, sino de las consecuencias incluso con la propia policía. Ustedes en este trabajo que están haciendo desde hace tanto tiempo, ¿qué han verificado de eso? La policía está completamente involucrada, es cómplice, tapa o participa del negocio, del narcotráfico y de la trata, en donde también existen situaciones de intentos de captación forzosa de jóvenes. Hoy estamos reclamando la aparición con vida de Luciana Muñoz y tenemos una seguidilla de situaciones de violencia, femicidios y desapariciones en esta provincia que están completamente ligadas a esta trama delincuencial del Estado, en la que participan todos los poderes, que no son independientes, es mentira eso. Entonces, está muy bien que enfrentemos con todo y denunciemos a los responsables. Acá hubo un fiscal, en este caso, por ejemplo, Islas, que fue el que tenía en sus manos proteger a Silvia, encontrar a los responsables, y sin embargo la abandonó, la dejó a merced de sus victimarios. Acá hay responsables de que las causas que están separadas, en el caso de Silvia, en dos provincias diferentes, porque hasta esa ingeniería tuvo esta situación, que el cuerpo apareciera en la provincia de Río Negro, para que la causa estuviese allí y la de la violación acá, en Neuquén. Eso nos llevó un trabajo arduo de que ambos poderes judiciales, a los ministerios públicos fiscales, colaboren entre sí, con cámaras, con la seguridad. No saben el tiempo que llevó que las cámaras, las horas de cámaras para el seguimiento, digamos, del trayecto de Silvia la última noche se pudiera dar. Las pericias. Flavia, y con todo el esfuerzo que hicimos con el plenario de trabajadoras y todas las organizaciones que colaboraron, tuvimos que pagar pericias independientes, porque las pericias del Estado no llegan nunca. Los que no tenemos idea, ¿eso cuánto habla? De que es un auto, más o menos, ¿cuánto sale una pericia? Me imagino... Millones. Claro, son millones de pesos que tenés que juntar. Para la pericia de un pelo, por ejemplo. Decís que trabajaste toda tu vida. Toda mi vida laburé, toda la vida me hice cargo de mi familia, de mis hijos. Nunca el Estado estuvo conmigo, pero bueno, o sea, era como que eso para mí antes no existía, de ir a reclamarle al Estado de algo, ¿me entendés? O sea, me la bancaba sola como mujer, como madre, crié a mis hijos, pero bueno, pasó lo que pasó, lamentablemente es algo que uno no puede.
tus compañeros del polo, tus compañeras del polo han sido también un soporte fuerte, te han acompañado en las movilizaciones ahí en Ciudad Judicial, en el acompañamiento 8 de marzo, 3 de junio, Sí, las sí, fechas, ellos ¿no? siempre me acompañaron en todo momento, o sea, siempre ellos fueron De hecho, te como un pedían cable a que tierra no los para lleves, mí. ¿no? Claro, Te sí. pedían que los dejes, que no los lleves Sí. a la puerta del juicio. Sí, ellos sí, lo que fiscalía y todo, era como para ellos no quería que yo movilizara, no quería que yo me quedara tranquila en mi casa, o sea, yo no me iba a quedar tranquila en mi casa, no me iba a quedar tranquila porque yo necesitaba en ese momento que se hiciera justicia por el abuso de mi hija. Me decías que es un refugio también, Sí. las compañeras, los compañeros Sí, ahí. las compañeras, la verdad que sí, han sido un sostén muy importante para mí. Y bueno, y sigo en la lucha y voy a seguir hasta que se haga justicia. En términos judiciales, ¿te tiraron algún plazo? ¿Tenés idea? ¿Manejan alguna fecha? ¿Cómo sigue esto? Y no, hasta ahora no me han tirado ninguna fecha de nada. O sea, no. Se terminó el juicio por el abuso y no Claro, ellos pueden seguir apelando, pero ya hay una sentencia, o sea, pero no sé si aún todavía no está firme del todo, digamos. Y lo del femicidio está ahí. Y lo del femicidio todavía está ahí, o sea, en investigación, que puede haber un detenido en cualquier momento, y eso. Pero más de eso, del femicidio, no. Puede haber un detenido en cualquier momento, que puede ser en 5 años, mañana, o sea, no hay Es con lo que me tienen a mí. En cualquier momento vamos a tener a los detenidos, porque en el femicidio fueron supuestamente como 3 personas. Eso es lo que se sabe Sí, por las autopsias. Por todo, sí, exactamente, pero que en cualquier momento va a haber un detenido y que el juicio va a ser por jurado, pero hasta ahora nada, o sea, yo esto lo vengo escuchando el año pasado, digamos. O sea, es como que no. Están esperando que No te sé, canses. Claro, o sea, que me cansen. Es más, te digo, he llamado al fiscal Martín Peseta, no me ha atendido. He mandado WhatsApp, audios, y no me atiende, o sea, no entiendo. A veces digo que están cubriendo a alguien, ¿a quién cuidan acá? O sea, ¿a quién cuidan? O sea, porque es raro que un fiscal no te atienda cuando lleva la causa de tu hija, o sea, que te diga, está pasando esto, está esto, aquello, o sea. Medidas para tomar habría muchísimas. De hecho, yo fui diputada de esta provincia por el Frente de Izquierda y logramos una resolución en la legislatura en plena pandemia, en donde no solamente se establecían las casas de refugio para mujeres víctimas de violencia, no la casita que por ahí denuncian, que para colmo es tremendo lo que hace el gobierno de Figueroa, inaugurando una casa de refugio para mujer víctima de violencia, diciendo dónde es la casa, exhibiendo públicamente el domicilio. Eso hasta un desconocimiento de... Sí, es una burla hacia las mujeres, porque si vos estás en un organismo que intenta proteger a las mujeres, inaugurar una casa refugio con bombos y platillos y haces una campaña con eso, cuando nosotros decíamos una casa refugio cada 20.000 o 30.000 habitantes, que esas casas de refugio tengan equipos interdisciplinarios, no que sea un depósito, que esas mujeres tengan, yo estoy diciendo todo lo que Silvia Cabañares necesitó y no tuvo, una asistencia financiera para poder sostener una vida que está contra la pared de la violencia, ¿no? Que tenga la posibilidad de, si se tiene que mudar, se mude, si tiene hijas o hijos que se cambien de escuela, que tenga la posibilidad de alquilar un lugar temporario hasta poder ordenar su vida. Eso es lo que nosotros ganamos. Ni Gutiérrez, el ex gobernador, ni Figueroa jamás lo reglamentaron y después se lamentan, sacan una foto con el cartel de Ni Una Menos, pero con Silvia Cabañares tuvieron la oportunidad de hacerlo y se cagaron en Silvia Cabañares. Como en todas las Silvias Cabañares, como lo
hacen con Luciana Muñoz. Son las hijas de la clase trabajadora. Yo necesito saber qué es lo que hay. Y qué es lo que hay realmente, ¿no? Que en cualquier momento tenemos detenido del femicidio. O sea, Claro. ya tiene que haber una respuesta. O sea, ya se ha investigado acá, la policía de Neuquén está colaborando con la de Cipolletti. Entonces ya como que tiene que haber algo, ¿entendés? O sea, estos que están detenidos tienen que saber, seguramente tienen datos, por algo hablaron en el juicio, o sea, tiene que haber algo, o sea, ya tienen que tener a alguien, o sea, es como que encubren, o sea, encubre la policía, acá el gobierno, son todos encubridores, son todos iguales, son todos. Hay un hilo conductor que no te lo nombré, pero bueno, hablamos de Luciana Muñoz, Toño Uriarte, bueno, todos los casos de las pibas en los barrios, estos secuestros que hay, que no son secuestros, pero se van 15 días y aparecen, ¿no? Sí. Estamos tratando de estudiarlo de la manera lo más seria posible. Y está la cuestión de cómo se ha permeabilizado la presencia de los narcos en los barrios más populares de Neuquén. Sí. Y la convivencia, esto me hago cargo yo, porque aparte lo estamos sacando en las entrevistas permanentemente, casi al aire libre con todo. O sea, no puede ser que las familias, por ejemplo, señalen en tal casa pasa esto y no hacen nada. Ellos saben, es impactante. Sabe el ministro Tovares, saben dónde están los narcomenudeos. Claro. Si lo sabe uno, ¿cómo no lo van a saber ellos que andan todo el tiempo? Entonces, ¿qué hace la policía? ¿Pasea? O sea, ¿cómo no van a saber dónde están los narcos? Si vos ves que están en todos lados, o sea, y ellos no los encuentran, o sea. Pero si lo denunciaste tenés que ir del barrio. Y si lo denunciás, como me pasa a mí, yo no puedo estar en mi barrio, pero a mí la verdad que ya no me importa, porque la verdad que ya perdí una hija y la verdad que yo lo único que quiero es que esta gente pague lo que tiene que pagar, porque la verdad que acá son muy protegidos por la policía, muy protegidos por el gobierno, por toda esa gente que mucha impunidad en todo. Para mí es así, porque vos ves en los barrios muchas cosas. Es impactante la distancia que hay entre el discurso de la partidocracia, digamos, de estos empresarios que se dedican a la política, sí, la distancia con lo que pasa en las calles, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque cuando vos estudias, por ejemplo, el tema de la permeabilización del narcotráfico en Argentina, los especialistas te dicen, si lo va a combatir tiene que ir a los bancos o a la inmobiliaria, digamos, ¿no? ¿Dónde viste un allanamiento, un banco en Argentina o una inmobiliaria? Y no, y se ataca a otros sectores mucho más fáciles de golpear y que no representan las millonarias sumas que te aparecen después en un emprendimiento hotelero, sí, o gastronómico. Y por otro lado, que el tema de el narco o el, no sé, o todo lo que rodea, ¿no? Que es la trata, no está en ninguna plataforma de ninguno de los miembros de la partidocracia. Le están haciendo daño a muchas chicas, muchos chicos, están arruinándole la vida a mucha gente con las drogas. ¿Y vos te crees que a ellos les importa eso? ¿Al ministro Tovares le importa que los chicos terminen drogados, que les pase cualquier cosa, o chicas drogadas, violadas, asesinadas, o que se pierden y no la encuentran? Como Luciana, obviamente que acá... Lo de Luciana es tremendo. Es tremendo, porque ¿cómo no va a aparecer? O sea, ¿cómo no va a haber algo que lo lleve? ¿Dónde está Luciana? O sea, ¿dónde está Luciana? O sea, Luciana tiene que estar en algún lado. O sea, el Estado se tiene que hacer cargo. No, y va a ser un año y dijeron vamos a poner las fotos en las pantallas. Claro, ¿para qué? O sea, búsquenla. Ellos saben dónde está Luciana. Claro. ¿Para qué foto? ¿De qué sirve poner una foto? Si ellos quisieran saber, pondrían un montón de milico hasta que la encontraran. Está pasando lo mismo que pasó con el chiquito este que se perdió. Con Loa, claro. Claro, o sea... No, o sea, hay un hilo conductor ahí con la clase política y no. Claro, es que está todo así,
uno se pone a pensar y son todos unos corruptos que tapan y tapan y tapan, se muere gente, te mata gente, se pierden y ellos no hacen nada, quieren, no sé, consolarte con una imagen en las pantallas, o sea, pero ellos o una foto del 8 de marzo. Claro, o sea, no marcha. es eso, claro. O sea, yo creo que Luciana tiene que aparecer, o sea, no puede ser que no aparezca Luciana, o sea, ya va a ser un año también, o sea, mirá el tiempo que pasó, ni un rastro de nada, o sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, no te entra en la cabeza que supuestamente ellos, acá la seguridad es gran cosa, pero la seguridad para mí la tienen solamente ellos se cuidan entre ellos. Claro. No, la seguridad no está para la gente. Flavia, a pesar de todo esto, no te rendís. No me pienso rendir. No, porque yo quiero que se haga justicia y quiero que los que mataron a mi hija Silvia, que paguen por lo que hicieron y que estén presos. O sea que los puntos de conexión, digamos, por armar una especie de hilo conductor es cooptación, población vulnerable, narcotráfico, y aparece siempre la policía. Es lo que nos pasa cuando hablamos de Luciana Muñoz, siempre aparece la policía. Sí, mira, con el caso de Luciana Muñoz nosotros encontramos mucha semejanza. Tiene que ver con lo que vos estás señalando. La policía es, el personal de una fuerza represiva que camina a las calles y que conoce perfectamente lo que pasa en los barrios. Esta es la realidad, digamos, de la fuerza policial. En general no hablan. De hecho, en el caso de Luciana Muñoz y en el de Silvia, se llega, digamos, a hacer justicia, ¿no?, entre comillas, porque Luciana está desaparecida y no sabemos qué le pasó, y Silvia fue asesinada, es decir, que es una justicia a medias, pero digamos, logramos encontrar a los responsables, pero solo por las evidencias, lo que te da muestras de que hay una situación de negocio del narcotráfico y hay todo un entramado de la policía, de las fiscalías y del Estado en general. Es el hecho de que nadie habla, porque también el caso de Luciana Muñoz Avilés está en prisión domiciliaria, y él está en prisión domiciliaria porque mintió y dijo que hacía 1 mes y medio que no la veía Luciana, y sin embargo se descubrió de que efectivamente esa noche había estado con Luciana. Entonces él puede decir qué pasó, sin embargo no lo dice. Y con el femicidio de Silvia nos pasó lo mismo con el abuso grupal. Fue sobre la base de la entrevista grabada que se le hizo en la policía y la denuncia de Silvia, que empezamos a descubrir quiénes eran. Silvia en ese momento lo señaló con los apodos, porque la gente en los barrios, viste, muchas veces crece con la misma gente y siempre tiene un apodo y te olvidas cómo se llama. Usar apodos en la declaración. De hecho, los ubicás más rápido. Bueno, ¿no? Pero ¿qué barrio dijo la fiscalía? Como eran apodos, no sabíamos bien si el gordo, quién era el gordo, quién era quién era el otro. Y con eso justificaron el retraso hasta que se llega a la fiscalía actúa casi como abogado defensor de los narcos. En muchos casos de los narcos. Y hay una cosa más que es muy importante, que nosotros también... o sea que es una estafa esto, digamos, te lo digo... Y la justicia es una justicia de clase. Que es lo que más quiero en la vida y no me voy a quedar tranquila. O sea, yo no tengo ya mucho que perder, ya me la juego toda y así va a ser. O sea, porque la verdad que no la pasé bien y todo no va a ser en vano. No va a quedar como que mataron a una chica más porque era pobre, porque no teníamos recursos o por un montón de cosas. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, a veces quieren justificar la violencia o por qué la mataron o por qué le pasó esto. Siempre te están criticando una u otra cosa. Pero eso no tiene nada que ver, porque para mí lo que tiene que ver acá es que nadie es dueño de la vida de nadie. Nadie puede irte a matar, ni a violarte, ni nada. O sea, para mí no es así. O sea, esa gente tiene que pagarle y tiene que estar presa.
O sea, y tiene que pagarla en la cárcel, no estar 2 o 3 días o 3 meses y ya los ve en la calle. O sea, porque a veces pasa eso, porque los mismos milicos ponen presos, meten chicos presos y después los sueltan para que ellos mismos los mandan a robar o a vender drogas. Acá, ¿sabes qué? Si la comisaría 19 deja mucho que hablar y la verdad que no sé por qué no cambian a todos los milicos que están ahí, que no... En todos los aspectos. O sea, en el verano hicimos un trabajo con la denuncia que hicieron sobre las condiciones, que hay una denuncia que no pueden tener ahí a gente detenida y la están usando ya como cárceles, ¿no? Porque no están preparadas y la comisaría 19 está, o sea, en todos los puntos aparece hacinamientos, que es en realidad, te hago un paréntesis, un negocio, ¿no? Porque el presupuesto está, ¿dónde está la plata? Exactamente, el presupuesto está, porque es una excusa. Alguien se queda con esa plata. Es una excusa como para no tener gente presa, que si, bueno, que los quieren tener en el domicilio, y ¿qué te garantiza la seguridad que vos tengas un violador con arresto domiciliario? Uh-huh. O sea, o un asesino, o lo que sea, porque ellos no quieren poner plata cuando la plata está. O sea, la plata la tienen, ellos lo que no quieren... se la quedan o qué sé yo qué harán, pero no la usan ni en la escuela, ni en comisaría, no hacen nada. Claro, ni en hospital. Ni en hospital, o sea. Pero ella no creía que la comisaría iba a hacer algo, indudablemente porque ya los conocía, los policías, y tuvo que caminar casi 2,5 kilómetros para hacer una denuncia allí. Le toman la denuncia. Una de las policías de la comisaría le graba un video que sirvió muchísimo, porque nosotros en esa causa que acompañamos lógicamente a Flavia, como esa causa empezó ya cuando estaba asesinada Silvia, no la teníamos a ella para poder decirnos todo lo que pasó. Y bueno, indudablemente ahí vos decís cómo se reúne esto o sea, lo que tiene que ver esta causa con la situación actual es que la justicia actúa bajo distintos intereses y prejuicios, y sobre todo cuando se trata de situaciones que en general provienen de las familias pobres, ¿sí? De las familias de los barrios. Bueno, se encuentra con una justicia que le dice: yo denuncio hoy una violación grupal y vos me pones una cámara Gesell para octubre. Y es hasta el día de hoy que no sabemos si tal vez, porque Silvia fue muy valiente en sostener esa denuncia. Flavia cuenta de que ella le había comentado en algún momento que temía por su vida. Y bueno, indudablemente el temer por su vida tenía justamente estos fundamentos, ¿no? De que finalmente después fue asesinada, y fue asesinada en Balsa Las Perlas, que esta es otra de las cuestiones, ¿no? Cuando hay ya una organización del crimen para entorpecer cualquier investigación, porque Balsa Las Perlas ya implica que, por ejemplo, ahora la causa esté en Río Negro, en Chipoleti, que haya otros fiscales, otros jueces, ¿sí? Que no sean los de Neuquén. Entonces, la primera cuestión es el desamparo y como una justicia de clase para nosotros, ¿no? Que no considera todas las cosas que tienen que hacer las mujeres para que efectivamente una denuncia... ¿Tiene nombre? ¿Ustedes identificaron quiénes son los que no le toman la denuncia o le dan eso de bueno, si tuviste una violación grupal, dentro de 3 meses te voy a tomar la declaración? Sí, es la Fiscalía del doctor Manuel Islas, que nosotros, bueno, lo hemos denunciado permanentemente, y además eso también implicó que la forma, digamos, del abuso, nosotros después de organizarnos, ¿no? Junto a Flavia, que sostuvo todos desde hasta el día de hoy justicia por su hija, nos movilizamos, pusimos la situación, digamos, en la agenda política, fuimos a hablar con quienes estaban a cargo de los ministerios en ese momento para contar la situación, para hacerlos responsables.
justamente porque no se encontraban quiénes habían sido las personas que habían abusado. Bueno, hubo mucho movimiento en las calles, mucha puesta, digamos, en agenda por parte de las organizaciones, del Plenario de Trabajadoras y del Polo Obrero, lógicamente, porque son las organizaciones a las que pertenecía y pertenece Flavia hasta el día de hoy, pero después la multisectorial de mujeres también. Y bueno, eso logró poder encontrar a quienes habían sido los abusadores de Silvia, y descubrir el porqué también de ese abuso. Y el abuso era la exigencia de que Silvia se prostituyera para los narcos, para los que venden droga en los barrios, en este caso en concreto. Eso fue a partir de poder hacer el juicio y bueno, al día de hoy están presos, ¿no? Y bueno, también dio una pista, pero no tenemos todo el relato completo por qué la asesinaron. O sea, el Estado está ausente totalmente en muchos lugares, o sea, en todo. ¿Tenés algún acompañamiento en temas así de terapia? Sí, me cuesta, pero bueno, voy al psicólogo de vez en cuando. Claro, pero se acercaron a acompañarte. Eso siempre pienso en la salud de las familias, de los que quedan. No, el primer tiempo no, la verdad que no. No tuve ese acompañamiento, digamos, de que alguien me ofreciera un psicólogo, qué sé yo. Alguien con quien hablar, o con quien hablar así, compañeros solamente que donde yo estaba, en el Polo Obrero, pero en el partido, pero después así del Estado, que me digan, no. Flavia, acá tenés, si necesitas ir a un psicólogo, necesitas hablar o qué sé yo, acá estamos, ¿no? O sea, hasta el día de hoy. Después, cuando empezó el juicio, ahí sí se me... que te podemos acompañar, que esto, que el otro, que qué sé yo. Y llegaba el momento que me irritaba porque todo el tiempo tenía una psicóloga que era de una salita muy buena ella, pero yo andaba re estresada, que todo el tiempo me preguntaba, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo decía, como que, claro, ¿cómo voy a estar? O sea, ¿qué pregunta más? O sea, le respondí ese día, le digo, déjame tranquila, le digo, porque la verdad que estar en un juicio, escuchando todo lo que le hacían a tu hija, viendo fotos, viéndole la cara a esas porquerías, ¿cómo vas a estar bien? Hay algo que quería señalarte y quería que me acompañes a desarrollarlo por tu experiencia y bueno, también por tu laburo en ámbitos más institucionales. Fue muy significativo ver a la ministra es Julieta Corrosa, ¿está bien? Que se va a la marcha va para la marcha del 8M. Yo estaba cubriendo esa marcha y se va de la marcha en segundos, digamos, se saca la foto y se va. Me pareció muy simbólico eso de ir y marcar tarjeta, ¿no? Y también creo que es la escena más palpable, como que es una cáscara todo eso, es todo un hacer para sus redes digitales, para esa militancia, para el buen sentido común, pero en lo concreto y cotidiano es que es un gobierno que ajusta, un gobierno que a los ministerios de fiscales no les dice nada. Digamos, ¿en qué queda cuando uno encuentra ahora esta variable, por ejemplo, Luciana Muñoz, Silvia Cabañares, en donde hay una desprotección total hacia las familias, esperando que se cansen? ¿Qué papel ocupan estas ministras? Mira, los 10 años de Ni Una Menos son 10 años de caminar las calles, el movimiento de mujeres, es un día de lucha y nosotros ya en su momento en los primeros debates del Ni Una Menos, digo nosotros porque el Plenario de Trabajadoras, la izquierda en general, siempre planteó de que era Ni Una Menos, el Estado es responsable. O sea, esta segunda oración del Estado es responsable es justamente porque consideramos de que la gran responsabilidad la tiene el Estado y los gobiernos. En los casos que nosotros hablamos,
Por ejemplo, los ministerios de las mujeres fue una experiencia de un momento de la ola verde que pensaron, ¿no?, de que teniendo ministerios de género, ministerios de las mujeres, iba a ser, digamos, positivo en el sentido de que iban a encontrar un lugar donde efectivamente iba a haber una política favorecedora, ¿no?, para todas estas situaciones de violencia, y fue un gran fiasco, porque no había presupuesto, ¿sí?, no había atención efectiva de las situaciones, las casas refugio, los dispositivos de atención, la seguridad, como vos decís, el riesgo frente a situaciones de vulnerabilidad, nada de eso se garantizó. Y estamos hablando de una provincia con mucha plata, ¿no? Y acá estamos hablando con más razón con una provincia de mucha plata. Y acá, por ejemplo, para dar una idea, nosotros tuvimos que decirle a Flavia que se fuera del barrio donde estaba, porque ya estaba recibiendo amenazas y por lo tanto ahora no está viviendo en el barrio donde vivía. Para lograr eso tuvimos que hacer un sinnúmero de acciones, tanto en el ministerio que antes estaba con Gutiérrez, como en el ministerio de hoy que ocupa Julieta Corrosa con el gobierno de Figueroa. Porque cuando planteé alguna vez hay que echar a las chetas de los ministerios y constituir un Consejo Autónomo de las Mujeres, porque entiendo que la salida es esa, un Consejo Autónomo de las Mujeres, a las docentes que no ganan un peso, que con un turno no pueden pagar ni un alquiler, a las trabajadoras de la salud, a las desocupadas que no tienen con qué llenar una olla en los comedores populares, a las jóvenes como Silvia, como Luciana, que están absolutamente desamparadas. Esas son las responsables de esa situación. O sea, otra mujer, pero de la otra clase, es la responsable de la situación que padecen las mujeres trabajadoras hoy en día. Y está absolutamente divorciado, y está muy bien que se marque con claridad la línea, porque no es simplemente una línea, es una línea de sangre entre las mujeres de la clase capitalista, de la burguesía, de las que gobiernan, y las mujeres trabajadoras que luchamos todos los días por sobrevivir, por no ser una muerta más. Entonces, cuando dijimos fuera las chetas de los ministerios, nos referíamos a todas las cosas. Después, banalizando lo que estábamos debatiendo, yo dije que el subsidio, no me acuerdo de qué monto estábamos hablando, si era un subsidio que vale mucho menos que sus uñas esculpidas. Y lo que hicieron esas funcionarias fue sacarse una foto de sus uñas y subirlas a Twitter diciendo que, una cosa, ¿vos te parece que esa puede ser la respuesta? Claro. Vergüenza absoluta. Entonces, ¿cuál es la salida de eso? Incluso mientras ellos sigan gobernando, constituir un Consejo Autónomo de las Mujeres. Solamente nosotras sabemos lo que vivimos. Que tengamos un presupuesto que lo administremos las mujeres, con un consejo de mujeres organizadas, con todas las organizaciones. Lo que necesitamos, dónde lo necesitamos, el auxilio que las mujeres necesitan. Incluso debería tener la potestad de destituir a jueces o fiscales como los Islas, como Jerez, que los amparó. Porque si no, están en la impunidad total, ganando una fortuna en edificios inteligentes mientras las mujeres viven en la penuria y en la miseria y en total desamparo. Somos número opuesto a ser parte de un femicidio más en las lamentables estadísticas que tenemos. Si no hacemos esto, ya sabemos el lamentable presente que tenemos, el oscuro presente que tenemos. Tenemos que intervenir, y el movimiento de mujeres, Ni Una Menos, la Ola Verde, se tiene que poner de pie nuevamente. Porque en la era Milei, negacionista no solamente de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, sino de la figura del femicidio, de la violencia de género y demás, pero Milei viene con ese planteo a desguazar absolutamente todo. Entonces, la delimitación política, la comprensión de lo que pasa y el papel que debe jugar, independiente de los dos bandos, el movimiento de mujeres, es clave en este momento. Hay que ganar las calles nuevamente, y acá sí hay un planteo. Con el gobierno de Milei y su amigo Rolando Figueroa en la provincia, las condiciones frente a la violencia que crece en todos lados, crece en las escuelas, crece en los hospitales, en donde vos veas, la violencia es cada vez más brutal, porque se degradan las relaciones sociales ante la miseria. Las mujeres estamos más expuestas, somos el eslabón, digamos, más vulnerable socialmente en este grado, digamos, de brutalidad que existe. Necesitamos intervenir, urgente.
de manera independiente. Esa independencia la necesitamos porque nos va a costar la vida. Pero de todas maneras, y la política que llevan adelante en términos presupuestarios, primero que ha habido un recorte presupuestario en general en todos los dispositivos, se cierran dispositivos como los centros de fortalecimiento familiar, por decirte que trabajan con la ley 2302, con la 2785, se cierran. El de Valentina Azul se cerró. Que son todos dispositivos justamente de revinculación, de atención, de ocuparse de cuando hay una situación de riesgo, es decir, y ahí hay profesionales, hay acompañantes terapéuticos, entonces, recorte de los presupuestos. Y en el caso de la atención específica de violencia, actualmente se están pagando 300.000 pesos cuando hay una situación de riesgo de vida, es decir, se tienen que ir. En una provincia, en una ciudad como... Porque no le quitemos tampoco la responsabilidad a Gaido en este sentido, ¿no? Porque Luciana Muñoz desapareció en Neuquén Capital. Acá hay una intendencia también, no es solamente la provincia. Y en el caso concretamente también de Silvia, el abuso sexual se dio acá también. Pero 300.000 pesos en una ciudad que mínimamente un alquiler está en 900, vos te das cuenta que las personas, las mujeres, no pueden resolver absolutamente nada. Después tenemos que entender de que en esta sociedad a la mujer se le asigna toda la tarea de crianza, entonces no es ella más todos sus niños. Pero eso lo debe saber la ministra. Por supuesto, pero no es prioridad, digamos, para los gobiernos, concretamente, poner el presupuesto para atender todas estas situaciones. Y hay una política más general de falta de trabajo. Nosotros reclamamos, por ejemplo, una cuestión, una institución que sería clave, que es los jardines materno-parentales, porque vos decís, bueno, a lo mejor la política de trabajo, no todo el mundo puede acceder a un trabajo formal, pero si vos le das la posibilidad a una mujer, por lo menos, que si tiene bebés, niños, pueda dejarlos en algún lugar al cuidado, mientras ella trabaja, le das la posibilidad de que pueda salir a trabajar, emanciparse, entre comillas, económicamente, y poder rehacer su vida desde un lugar productivo, positivo, que ella puede, incluso desde estos lugares de los conceptos que tanto le gusta al gobierno del empoderamiento. El empoderamiento es sobre las cosas concretas que vos puedas resolver de tu vida. No es solamente la moral de decir, bueno, tengo alta la moral porque puedo, pero si después no puedo dejar los pibes, no tengo que volver otra vez con el violento, tengo que volver otra vez a la situación de la que quiero salir. Entonces esto es una política, digamos, centrada en la atención efectiva de una población que es recontra vulnerable, como es la población femenina en los barrios, prácticamente es inexistente. Escuchar la voz de mi hija. ¿Cómo la voz de tu hija? En el juicio, o sea, hubo una parte que había un video de ella que no lo querían pasar, no lo querían, porque no se había presentado en tiempo. Y que cuando ella fue a hacer la denuncia, la atendió una mujer policía. No en la 19. No, la primera. En la acá del centro, no sé si la primera o no me acuerdo bien, pero yo con los nombres y esas cosas y no. Bueno, el tema es que esa chica filmó a mi hija y mi hija le dice, no me filme la cara porque estoy fea, estaba toda golpeada y todas esas cosas. Esa grabación apareció en el... Sí, y ahí ya dice el nombre, quién había sido, ¿entendés? Y ese video no lo querían pasar, era un video cortito, chiquito. ¿Por qué lo filmó? ¿La podía filmar o lo...? No, esa fue la discusión de que eso ella no lo tendría que haber hecho y qué sé yo, un montón de... Pero terminó siendo... Claro, el jurado pidió que el video ese se presente, o sea, y mi hija en ese video decía que querían que ella fuera, que la querían prostituir. Claro. Eso lo tuviste que ver vos ahí Sí. por primera vez. Claro, el impacto es... Sí, escuchar la voz de ella nuevamente, o sea,
Después hubo también otros audios que era el investigador de la 19 que bueno, que él le iba preguntando porque ella no quería volver a ese lugar donde le había pasado todo eso. Le preguntaba, Silvia, ¿es acá? Decime dónde es. Y ella le iba señalando, es acá, es allá. Y bueno, y ella decía, que ella sabía. Sí, explicó todo, dio todo. Darío García era el dueño de esa casa, fue el que la invitó a ese asado, digamos. Y mi hija era novia del hermano de García, de este tipo. Y bueno, y ahí hicieron lo que quisieron con ella, porque la verdad es que... Esos son los que están juzgados ahora. Sí, eso es lo que están presos ahora, sí. Es lo que están todavía presos y creo que van a seguir presos y si no, bueno... Y ahora queda le reiteramos la parte del femicidio, ¿no? Sí. Ir avanzando ahí a paso de tortuga, a ver qué va a suceder. Te agradezco un montón la paciencia. No, gracias a vos. Y que bueno, que nos hayan esperado y poder hablar así tranquilos al aire libre. Uh-huh. Y una demostración clara de las historias que cuesta mucho contar en la prensa neuquina porque en algún momento se toca el hilo del poder, ¿no? Sí, porque acá el poder tiene mucho que ver. O sea, por eso que a veces cuesta llegar a la justicia y que la justicia sea completa, porque hay mucha impunidad. Y la hipocresía de ir... La falsedad. Yo veo a las ministras, toda esta onda de pintarse los colores de la diversidad para una marcha y salir para corriendo. Una marcha solamente y después, o sea, no están. Después están pensando en ver si se meten en el Senado y zafan con alguna y es patético, pero están los testimonios como el tuyo. Sí, Gracias por todo. Gracias a vos.